Bienvenidos a su podcast No Sobrepensando. Mi nombre es Hugo Guerrero. Mi nombre es Jessy Rodríguez. Y el día de hoy estaremos tratando nuestra percepción o también la forma en la que nosotros establecemos límites o cómo vemos los límites. Amén. Sí, saludo. Para hablar de este tema, vamos a iniciar buscando en Google qué son los límites según la psicología, ¿verdad? Y dice que los límites personales son los límites y las reglas que nos imponemos en las relaciones. Una persona con límites sanos puede decir no a los demás cuando quiere, pero también se siente cómoda con la intimidad y las relaciones cercanas. Entonces, háblame de ti, de los límites que tú entiendes por límites sanos, vamos a decir. Yo entiendo que esta parte es muy subjetiva. ¿Que los límites sanos los límites en general. Okay. Y los límites sanos también, porque lo que consideramos sano es porque así es que nuestra cultura lo ha dictado. Ok, so los límites son culturales, tú dices. Hay algunos límites que son culturales, hay otros límites que son universales y otros límites que son personales. Sí, es verdad. En ese caso sí. Pero va a variar los personales mucho de la persona, de cada persona. Son personales, sí. Ya, sí, pero que va a variar. O sea, lo que te digo es que no necesariamente tiene que haber un estándar que tú digas, porque una persona en una cultura en específica tiene límites, porque tú sabes que aunque somos individuos, pertenecemos a una sociedad, a cultura y eso. O sea, no necesariamente por ser parte de la misma cultura tendríamos que tener los mismos límites personales o parecidos. Efectivamente. Entonces, un ejemplo claro de esto es por ejemplo, en la cultura de mis padres, en la cultura en la que yo crecí cuando era muy niño, el saludarte de beso en el cachete es para la gente muy cercana, para tus familiares, versus República Dominicana, quien sea, si más o menos tiene algún tipo de relación, no te importa, le puedes dar un beso en el cachete. Tú sabes lo que me pasa a mí, que yo me di cuenta, yo no es que yo no me había dado cuenta, pero sí como que a veces yo siento como que medio raro, que muchas veces yo conozco a una persona y ustedes lo hacen, ustedes saludan así, bye, no sé, así y saluda como con la mano, con la mano, no, con un beso. Bueno, depende. Ajá. Pero yo siento por la cultura en la que crecí, siento un poquito de respeto con acercarme mucho a las mujeres. Yo entiendo, por ejemplo, yo te doy la mano primero y también entiendo que por cultura, si tú esperas que te den el beso en el cachete, pues yo te miro y si tú te acercas, pues yo lo hago. Tú lo haces. Si no lo haces, te dejas la mano nada más. Pero independientemente de, ustedes son más approachable, como que se acercan más y saludan, lo que sea. Yo creo que las mujeres son más. No. Sin embargo, yo no soy así. No, pero eso es diferente. Yo entiendo que las mujeres son más así que los hombres. Ok. Yo te estoy hablando de ese ambiente, donde se llega, o sea, un ambiente donde podríamos llegar y saludas a una persona o se saludan. Es que los grupos de gente son diferentes. Si yo no conozco a la persona, yo no voy a saludarme así. Yo voy a saludar hola de lejos. Hola, saludo, sí, y le voy a hacer así como, yo no sé si se siente rude o así como mal de que yo lo haga así, y ya me pasó ayer precisamente. Sí, porque yo me estaba despidiendo cuando estábamos en el final ya. Así, que nos vinieron a visitar unos amigos. No, así. Después fuimos a comer. Ok, ya, sí, entonces, donde los amigos de mi familia. Fuimos a comer ahí y yo me sentía muy cómoda como nos trataron y todo, fue muy chévere, muy chévere. Sin embargo, sí, muy buena estaba. Sin embargo, para yo, cuando saludé así, hola, de lejos igual, y cuando me despedí fue lo mismo. Yo, sí, hola, muchas gracias, y de lejos, y no le di la mano, no le di un beso, porque, y no sé, como que no soy tan así. Hay veces que yo lo hago, pero no lo hago necesariamente porque yo quiera hacerlo, sino porque yo no quiero que se sienta o que se vea mal.
me pasa, pero yo prefiero saludar a la gente de lejos y decirle, ay, y sonreírle y todo eso. Yo prefiero hacerlo así. Entonces me ha pasado últimamente que yo me he preguntado si se ve mal, pero yo me siento más cómoda haciéndolo así. Entonces es como raro en ese caso, porque estoy dominicana y soy dominicana. Entonces, yo entiendo que no se ve raro, porque así como yo te digo, yo voy donde una mujer y yo me siento, por como yo soy, yo me siento extraño si voy directamente a saludarle con beso. Por lo general de la mano, y si tú esperas, porque todo el mundo lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer directamente, me quedo esperando un ratito. Y muchas de las veces las mujeres se sienten cómodas solamente dándote la mano y yo me quedo tranquilamente. Pero si yo soy la única que lo hace en el grupo. Ya, eso es un escenario diferente. Ese es el problema. También no hay que, ¿cómo decirte? Yo estoy sobrepensando. Si son tus límites personales, si tú entiendes que tú te sientes cómoda con eso. Cómoda, sí. Por eso, por eso te digo, esto es muy subjetivo. De la misma manera como te estoy diciendo, si hay un grupo de hombres y todos están saludando de beso a una muchacha, yo no voy a ir a saludarle de beso, yo le voy a dar la mano. Y después si me siento cómoda y ella se siente cómoda o quiere, pues yo le saludo de beso. ¿Sí? Pero si no no porque todos vayan a saludarla de beso, yo voy a ir a saludarla de beso. Ok, pero eso es lo que me pasa, porque si es una persona que yo conozco y yo no tengo ningún problema, yo voy y le saludo, y como que hasta me gusta del abracito, como que, hey, hello. Pero si es una persona nueva, que yo no tengo ni idea de lo que es, o una persona que yo me siento extraña. Yo entiendo que ahí es diferente el escenario. Por ejemplo, si tú hicieras eso con gente que tú ya conoces y que te sientes cómoda, como de repente que tú le empieces a saludar de beso a alguien y de repente lo dejes de hacer, ahí yo entiendo que se siente raro. No, yo entiendo esa parte, pero lo que me pasa con eso es como que en el escenario donde todo el mundo está saludando de beso y llegando y yo saludo con la mano, es también impresiona que, hola, saludo. Entonces, ¿cómo? Una sonrisa y a sentir. Y le pongo la manita, le hago así la manita. Entonces, como que, tú sabes, como que está raro. Pero yo le sobrepensado a veces no lo sobrepienso nada porque me siento más cómoda. Pero igual, si es una persona que yo conozco, me siento bien saludando, abrazando. No necesariamente beso, pero tú sabes que lo que. Y me gusta como a la gente, como si tienen pancita más. Como más me gusta más. Pero ya, si es gente nueva, como que no sé, no me siento tan cómoda para estar dando besos. Eso. Ni la mano tampoco. Y no fue después del COVID. Bueno, también el COVID ayudó a... Pero no fue después del COVID, no fue después del COVID. Por eso digo, en mi caso, te digo, es común que me quede solamente con dar la mano. Es bastante común que me quede con solamente dar la mano porque la gente no necesariamente se siente cómoda. Y yo lo siento, y si siento que está bien hasta ahí, pues doy mi mano ya, aunque haya más personas que hayan saludado de beso, porque yo no entiendo qué tanta confianza tiene con las otras personas. Entonces yo no sé si por el hecho de estar en el grupo voy a tener la misma confianza. Entiendo que no, porque cada persona es diferente. Pero también en la adolescencia no me importaba. Yo no sé en qué punto me empezó a importar. ¿Cómo así? ¿No te importaba dar el beso? Sí, no me importaba dar el beso. También era un poco más extrovertido entre mis 15 y 20 años. No te imagino más extrovertido a ti, de verdad. Como que yo no. No te imagino, de verdad. Sí. Yo era más extrovertido en mis 15 y mis 20 años. Yo me imagino que tú hablabas a la gente. ¿Qué hay? Hola. También sí. Sí, yo me imagino, porque en ese caso me lo imagino. Pero a ti, como en forma general, como siendo extrovertido, como que no te puedo, no sé. Lo que pasa es que yo controlo tanto mi forma de ser, porque yo soy consciente de cómo suelo ser. Y muchas de las veces pienso lo que hago. Entonces, como yo siempre estoy pensando cómo yo mismo me percibo o cómo me perciben, entiendo que tengo una actitud controlada, y el hecho de tener una actitud controlada se puede percibir como timidez. Que no es así. Yo no creo que tú eres tímido para nada. ¿Tú se sientes tímido? No me siento tímido. Porque tú no lo eres. Pero sí, cualquiera va a pensar que sí. Y va a actuar un poquito tímido delante de ti por eso. Porque tú no le vas a dejar entrar. No, yo no voy a dar información. Entonces yo puedo compartir, hablar de un tema y hablar de cosas, pero no hablar de mí. A menos que se rompe el hielo, y si se rompe el hielo, entonces ahí yo hablo de más de mí.
Hablas de más. Sí, porque empiezo a compartir cosas y detalles de mi vida que para mí no son tan importantes, pero para alguna persona puede resultar importante porque tú me dices esto. No, y tú cuando tú vas a aplicar algo con detalle, o sea, eso no es que no, él te va a explicar así, pam, para que tú entiendas todo el background y eso, y tú como que, interesante. Vas a aprender cosas que realmente, quizá por el cuento, yo entiendo que no sería necesario, pero para ti era necesario que se entendiera. Claro. Ay, Dios. No, pero... Bueno, volviendo al tema, porque... Nos salimos un poquito. Sí, un poquito, por el hecho de que yo dije que esa percepción cultural yo la sentí. Por eso mismo, porque desde mi memoria, entre mi familia sí se ha saludado de beso, pero o entre los primos y entre los amigos muy cercanos. Pero entre desconocidos, que yo llegue a un sitio, para mí, si lo hiciera impulsivamente o porque la cultura aquí es así, de repente voy a Ecuador y lo hago así, entiendo que es una falta de respeto. Está abrazando. Entonces, saludando de beso. Okay. Digo, también depende de la persona, porque hay sitios donde son más... Y se ofenden. Se puede ofender a alguien, o te pueden sentir raro como porque te me acercas tanto, porque me invades mi espacio personal, cosas así. Entonces, bajo eso, y venir aquí, que a la mayoría de gente no le importa, pues es como que... tuve que hacer un ajuste, porque no es que el cambio sea tú ir a saludar a la gente. Es que también la gente viene y te saluda. Sí. Ya, es medio invasivo cuando te saludan así. Tú como... De repente, pa. No, ya tú tienes que decir que sí, porque si tú... Ahí sí. Si te van a saludar y tú te echas para atrás o lo que sea... Ay, Dios mío. Eso sí es ofensivo, Dios mío. Ya, es muy ofensivo eso. Pero, como te digo, en mi caso, cuando es así, porque hay gente que son muy... Le gusta saludar, ¿verdad? Y cuando son muy así, y yo, como que yo siento esa vibra de que vienen a saludarme de beso y que yo no quiero, yo trato como de hacerlo primero, como de saludar, así como para que se note. Hay veces que no me funciona, pero hay veces que sí. Pero también recuerdo de compañeros, algunos monaguillos, ¿Qué te saludaban? No, que saludaban de beso, pero era con una segunda intención. Monaguillo. Monaguillo. También monaguillos. Sí. Jesús. No crean tanto los monaguillos. ¿Por qué no? Era gente bien. Pero saludaban a su segunda intención. No, pero eso no era solamente exclusivo de los monaguillos. Yo estoy relajando. No, porque por si acaso. Di que no me pongo una mala imagen de los monaguillos tú aquí. Bueno. No, yo estoy relajando, yo no sé. Yo creo que... A lo que iba con para terminar. Dale, hubo uno que me decía, de que no, porque tal muchacha me gusta, no recuerdo quién era. Y él fue y me dice, salúdala, y yo la saludo, como que él quería saludarla de beso, pero yo la conocía. Okay. Entonces, para que la salude yo de beso primero, para luego irle a saludarla de beso. Entonces, cuando yo la saludo de beso normal, que es cachete con cachete, él va y le da un beso en la mejilla directamente. Ay, no, eso sí es feo. Entonces, él hacía eso bastante con mujeres que le interesaban y aprovechando el saludo. A mí de verdad no me gusta eso. Si una gente viene a saludarme así, a mí me va a dar... No, que eso no es normal, en verdad. No sé si la palabra es quito, pero como que, porque tú eres... Ya yo le voy a andar corriendo. Entonces, él lo hacía lento. Al colmo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, asco! para que se notara. Yo me lo imagino eso, como está en esa situación donde tú estás de que... Eso es como la gente como que te agarra la mano mucho tiempo y tú como, suéltame, y ellos ahí como, suéltame, ay, Dios. Sí. Y que también con eso hay algo interesante, porque a veces tú le estás dando la mano a alguien y esa persona te mira a los ojos tratando de recordarte y se queda con tu mano y tú también luego dices, sí, y si no lo conoces se quedan los dos. Eso es diferente. Sí, espérate, a lo que voy es que cuando las dos personas se están agarrando la mano y ya lleva un tiempo, tú no sabes si eres tú que la tienes que quitar primero.
No, pero ya si están en el hecho de que están tratando como de que yo te conozco o algo así, está bien, es diferente. Pero hay gente que no, que se le ve como esa malicia. Y mayormente son los hombres, que le ven esa malicia así, como que tú, ay Dios. Entonces, ¿qué pasa? Como que complicado tú decirle como, suéltame, como hacerle así a la mano. Ay, como mujeres tienen que manejar las situaciones, me imagino. Me gusta más de lejos cuando hay gente que yo no conozco. Si una gente que yo sé que es bien cool, hasta le puedo subir a su panza. Pero si no, nada que nada. Sí, no, nada que nada. Me hace gracia. Había un amigo que se quería pasar de romántico y en vez de saludarle con un beso en la mejilla, le ponía así la mano, a la mujer le daban la mano así, le daba un beso en la parte de arriba de la mano. Ok. Él hacía eso mucho. Interesante. Yo conocí muchos compañeros que tenían sus formas de aprovecharse de ese tipo de situaciones. O sea, me pareció gracioso. Pero es interesante que esa persona no tienen el... No que no. Éramos adolescentes, pero o sea que tampoco... Ok, pero no recuerda, sino ten en consideración que eso tú lo viste en ese grupo, pero te aseguro que hay gente que lo hace y que no necesariamente son menores. No, ya, sí. Y que lo hacen, o sea, y que no tiene ningún... me lo imagino tan feo, imaginándome a un viejo saludando a una niña de 15, 16. Así. ¿Tú crees que no pasa? ¿Tú crees que no pasa? Eso es como que esto viejo verde es feo, es súper feo. Entonces, como que no tienen, ellos no les importa, la gente que hace ese tipo de cosas, como pasar, si se están pasando o nada. No, a ellos no les importa. Ellos van a su cometido y no sé qué reacción están esperando, de verdad. No sé qué reacción esperan, pero es como que. ¿What? Ahora que me acuerdo, hubo una vez donde yo iba a saludar a una amiga, una compañera, no era ni siquiera amiga, no éramos amigos, una compañera, y por eso mismo de yo no saber si era, yo creo que yo tenía 18, 19 años, por no saber si iba a saludar de beso o no, como que le doy la mano, me da la mano, ella se pega un chin, yo no me pego porque no supe, entonces me pego un poquito como para poner el lado del cachete y ella también pone el lado del cachete y yo digo, ok, pero como que ponemos el lado contrario y como estamos al frente, volteamos al mismo lado y yo estoy de frente a ella y yo digo, me voy acercando lentamente, pero no tan lento obviamente, pero medio lento y volteo el cachete para darle aquí y ya volteo el cachete del otro lado. Esto casi falsea. No, pero en ese caso que te pase, tú, en mí, porque no es que no me ha pasado, o sea, es como que, hey, yo lo hago notar para que se vea como que no fue intencional, como de que, hey, pero ¿para dónde es? ¿Qué lo que? Tú sabes, yo lo hago notar para que se note que fue un error, sí, normal. Porque si no, entonces quizá tú te imaginas que tú le das la impresión a la persona que realmente tú quieres darle un beso. Eso fue lo que se sintió y yo estaba... Espérate. Exacto, por esa misma razón yo creo que es bueno hacerlo saber, aunque es como reírte o lo que sea. Me acuerdo de cuando una persona se para el frente y tú como que le va a dar el paso y los dos van al mismo lado también. También, esa cosa pasa. Es como entonces no se están dando el paso a ninguno porque se bloquean cada vez que lo exactamente. Es una confusión que es totalmente genuina, o sea, eso no es con ninguna intención cuando pasa así. Yo tengo un amigo. ¿Qué pasa con los límites, por cierto? Que son cosas que tú estableces, son límites que tú estableces, que como persona, tanto personal, cultural o que sea global, tú esperas que respeten o que tú te sientes como más como de esa manera. Hay un problema cuando tus límites son muchos. ¿Por qué? Y ahí lo dice, si tú no te sientes, tú te puedes sentir cómodo, tanto en uno de los dos lados, pero tener tus límites y poder estar en los dos lados es lo sano. Pero en el momento en el que tú no puedes estar en un lado, ahí es donde hay un problema.
Tú dices cuando está muy cerrado y tú no puedes abrir nada. Ese es un ejemplo. O tú no tienes límite, también es demasiado malo. Sí. Entonces, a lo que iba es, yo tengo un amigo que él no le gusta el contacto, no le gusta salud. Bueno, ya no hace tiempo éramos compañeros de trabajo, éramos amigos, ya no nos frecuentamos, pero él no le gustaba dar la mano, nunca le gustó, se enemistaba contigo si le tomabas una foto. 100%, de verdad. Nadie podía invitarlo a hacer cualquier cosa en su sábado. No es porque era religioso. Sino porque no quería. No quería. Este amigo no le gustaba como tener cercanía con la gente cuando hay muchos escenarios donde entre amigos y colegas nos divertimos y nos topamos o nos empujamos o nos abrazamos por cualquier razón o nos felicitamos. No le gustaba nada de eso. Para nada. Y se podía molestar feo contigo. Y sin embargo, él era una persona que sabía mucho de muchas cosas. Y si se frustraba con algo, le daba ya hasta lo más mínimo. Y era es un ingeniero muy bueno. No sé, pero me suena tan... la palabra es... Antisocial. No, porque asocial. no, tiene muchas características. Ay Dios, la palabra de autismo, que son muy así, son muy inteligentes, pero son socialmente no son. No creo que sea autista, pero Ah, bueno. tú sabes que el autismo tiene es un espectro muy grande. Puede ser. Y tú no tienes que físicamente o notar eso no se nota así. Eso todo depende de cuál es el grado que sea y pudiera ser así porque lo que está haciendo es muy marcado, pero obvio no sabemos lo que es, ¿verdad? Bueno. Pero hay gente o sea, ese es uno de los mayores problemas de las personas autistas, porque no pueden, sus límites son son demasiado marcados. Entonces, en la sociedad donde la gente no está pensando que tú vas a tener esa clase de límites, se te complica mucho la situación, porque a menos que la persona... No le gustaba ir a los coros por eso mismo, porque la gente se le pegaba. Ajá, exacto, porque no tiene una forma, ya si esa es la gente que te conoce bien, ya vas a ver hasta dónde tú estás bien, pero para esa persona saber a cómo tú te sientes bien, tuvo que haber pasado una clase de cosas para que ya te puedan entender. Entonces, eso es lo que se torna complicado ahí. Cuando tú dices así como que topar y eso, yo me acuerdo que en mi caso, por ejemplo, cuando ya yo estaba como tenía, no sé, 14, Señorita. 15, 16 por ahí, que yo estaba en grupo de teatro, yo era muy expresiva con mis manos. Y yo topaba y qué sé yo qué. ¿Qué pasa? Que yo lo hacía tanto, que eso era que yo no me daba cuenta, pero en el grupo me hacían así, para que yo me diera cuenta que yo estaba haciendo eso. Y yo tuve que notar que yo hablando topaba a la gente. Sí, tuve que notarlo porque yo no lo notaba. Entonces, y me lo hacían dando para atrás que yo pude ser consciente, ya. Y yo no sé, yo creo que no lo hago, no sé si lo hago, pero creo que no. Me imagino que sí, todavía hago mi cosita, pero era mucho que yo lo hacía. Entonces, ya me... Y yo le decía así, como, Ale, como que, de verdad que en ese caso, y yo no lo hacía con ninguna mala intención, que yo como que me salía, entonces tuve que aprender esa, pero con ellos era como gente que eran de mi confianza, nosotros estábamos todo el tiempo juntos, entonces, ya. Por eso él me ayudó que ellos mismos tuvieran esa misma confianza igual para atrás. Te estás pasando. Te está pasando, Jessy. Es demasiado esa topadera. Este grupo no lo soporta. De que ya no podemos hablar contigo. Entonces me lo hicieron saber y ya. Me acuerdo cuando tenía, creo que 20 también. Yo tuve como una etapa. Por ejemplo,
Yo siempre he sido muy respetuoso en la forma de comunicarme. Yo trato de no ofender, sin embargo, también mi forma de ser es un poco sarcástica. Y antes tenía menos filtro de ahora. Entonces, yo soy consciente e intento buscar la forma menos hiriente de decir las cosas si es que hay alguna cosa hiriente que decir, pero en ese entonces yo entendía que las cosas y la verdad es como son, entonces yo la decía. Que no hay blanco y negro, hay fuá. Ajá, entonces mucha gente se ofendía porque yo decía las cosas como eran, pero yo tuve que aprender en mi adolescencia que existe algo que se llama tacto. Oh my God. Claro. Y no era, y no fue porque yo quería tener tacto con la gente, sino porque es como un proceso donde tú te das cuenta que mientras mejor tú puedas convivir con los otros, menos problemas vas a tener. Sí. Entonces, en ese punto yo estaba como que, ok, ¿y por qué se ofendió? Oh, tú no te dabas cuenta ni por qué se ofendía. No. Oh, está fuerte. Entonces, decían la cosa que yo dije y yo dije, sí, lo dije. Sin ningún arrepentimiento. Entonces, eso llegó a molestar a mucha gente. Pero no al punto de algún conflicto, sino de sentirse mal y hacérmelo saber. Entonces, yo reflexionaba y decía, pero sí, o sea, lo que yo dije no era mentira. Y ni lo que yo estaba diciendo era en ningún mala intención. Es decir, mis comentarios no tenían mala intención alguna. Pero al ser hirientes... Tan crudos, quizás es la palabra. O crudas. Al ser tan franco, la gente lo tomaba como lo querían tomar. Pero mi intención nunca fue herir a nadie. Entonces, cuando yo dije, ok, yo puedo moldear mis palabras para que cuando yo diga lo que quiero decir, la otra persona entienda que no es que yo le quiero ofender, que yo simplemente estoy diciendo esta opinión que yo tengo o esta verdad que yo entiendo, y ellos ya de ahí en adelante pueden hacer lo que ellos quieran, a menos que sea una petición que yo esté haciendo. Y pasó o sea, eso fue un proceso desde creo que fue mis 15 hasta mis 18 por ahí. Y todavía sigo aprendiendo cosas de eso. Pero ya me entiendo que lo voy haciendo mejor cada día. Entonces, entre mis 20s, yo siempre fui respetuoso en la forma de decir las cosas. No necesariamente que las cosas fueran crudas. Pero yo no te iba a hablar mal, ni te iba a decir una mala palabra, ni nada de eso. Ni tocaba temas conflictivos. No, porque, o sea, lo que pasa es que tú no le estás poniéndole azuquita. O sea, ser crudo no tiene que ser crudo no tiene que ser que tú estás diciendo mala palabra ni nada de eso, sino que tú estás diciendo la cosa como tú entiendes que son. Entonces no le estás filtrando, no se lo está cocinando, no le estás poniendo nada. Ni bueno ni malo. Por eso a eso yo le llamo crudo, pero en la sociedad uno no puede ser así. Sí. O sea, eso no, es que las personas tienen demasiados... ¿cómo te explico? Hay mucha gente que son sensibles, no necesariamente porque quieren serlo, hay veces porque tienen algo detrás, que tienen un trauma, que tienen esto, o están que tienen pasando por una situación. Exactamente, o sea, hay muchas situaciones o condiciones que tiene una persona que tú no necesariamente las sabes, y por esa razón uno no puede estar diciendo las cosas así al aire, porque tú no sabes qué tanto estás hiriendo a una persona. Entonces, por ejemplo, es complicado eso. El día que vinieron, creo que fue sábado, que nos visitaron. Yo le hice un comentario a una amiga, pero yo en mi mente no sonó tan hiriente como cuando lo dije. No sé si te diste cuenta, pero... Creo que sí, o sea, pero fue cuando estábamos comiendo. No. No sé, no recuerdo. Bueno, te lo comento después. Okay, pero sí. Yo quiero saber, usted no va a saber, pero yo voy a saber. En ese momento yo dije, controle, espérate que me pasé. No, o sea, hay que tener cuidado, porque también en los relajos, cuando uno está relajando. Allá era lo que iba.
No, o sea, yo nunca me porté de esa otra manera. Fuera de ser crudo, yo nunca relajé feo. Pero es que tu amiga también, al final de cuentas. Volviendo a donde yo lo dejé en mi adolescencia. Ok, no, pero yo pensaba que tú volvías a hablar del mismo tema. ¿Dejamos el tema? No, ya eso lo hablamos con el tema para después, continuamos la adolescencia. Entonces, cuando yo cumplí mis 20, fue un proceso de aprender a establecer esos límites que la sociedad impone, no los que yo tengo, porque yo no los tenía. Entonces, aprender a tener un poquito más de filtro con las cosas que digo y a ser un poquito más educado, no. ¿Cómo se llama? Político. Sí. Un vocabulario más político sería. Entonces. Sí, es como... ay, no sé, no, tampoco me llega. El caso es como simplemente moldearlo, que tú puedas decir pasar lo mismo todos que digo, pero... Exacto, pero con otras palabras. Con unas palabras... Más bonitas, más decoradas. Entonces, me pasó otra cosa. Cuando yo tenía 20, creo que 20 o 21, creo que eran 20. Yo tenía un amigo que nos llevábamos muy, muy, muy bien, andábamos para arriba y abajo. Y en esa época estamos viendo muchas series, porque él vivía en el apartamento de al lado y nos juntábamos toda la noche a hacer tareas. Él no tenía una computadora, yo le prestaba mi computadora, pero yo terminaba primero, entonces él se quedaba en la noche trabajando solo. Y cuando él estaba trabajando, yo me ponía a poner cosas en la televisión o a ver cosas con otros compañeros en la computadora de otros, a ver series. Y algunas series de esas eran series como con mucha mala palabra y violencia y cosas. Y yo no la veía, entonces ese bloqueo que yo tenía con las malas palabras, en modo de relajo, lo quité. Porque ellos estaban relajando con mala palabra y yo entonces, como me sentía cómodo, en confianza con ellos, empecé a relajar con mala palabra para atrás. Y como estábamos relajando, nadie decía nada, estaba todo chévere. Entonces con él, que no estaba en ese momento, para colmo él evangélico, empecé a relajar con eso. Y él también empezó a relajar conmigo un poco porque estaba bien hasta un punto. Pero yo me pasaba después. Ay. Entonces, pero diciéndosela a él así como... Sí, diciéndolo a todo el mundo. Y había un relajo con unos peces ahí. Te lo digo también después. Unos peces. Ok. Porque yo estoy aquí como, ¿what? Hay comentarios ahí en mi Facebook. Dios mío, yo tengo que acordarme todo lo que estaba diciendo que me va a decir después, porque no se me olvida, no le pregunte, él quedó con la duda y se me olvida. Bueno, el punto es que yo empecé a usar tanto ese vocabulario que nunca había utilizado y como me sentí cómodo y todos estaban cómodos con él, yo no tenía ningún problema, lo seguí utilizando más. Y llegó al punto donde el amigo mío, que era evangélico, que yo también estaba relando con él así, me dijo, di que loco, pero ya yo no puedo tener una conversación contigo. Te dijo así. Sí, así mismito. Y yo dije, espérate, ¿verdad? ¿Qué me estoy pasando? No se puede pasar. Sí, entonces ahí empecé a volver a reducir eso y a eliminarlo completamente de nuevo de mi vocabulario, porque yo no lo tenía. Se desbloqueó. Y se desbloqueó demasiado. Llegaste. Y dije, no, espérate, así no se puede vivir. ¿Cómo fue que dijo ahorita con los Pokémon que hacen qué? Que están evolucionando. Ajá, estaban evolucionando tu palabra y ¡fua! Ay, Dios. Entonces, eso fue un límite que yo tuve que aprender a adaptar y luego sin querer rompí eso y tuve que volver a establecer ese tipo de límites ahí. Ya, yo tuve un problema un tiempo con eso también, con las palabras. Sí, igual en el mismo grupo de teatro. Que gracias a Dios que yo estuve ahí. Y yo entonces una vez estábamos grabando un video de algo y yo estaba hablando y yo vi el video para atrás y yo dije, ¡ah! Y yo estoy diciendo toda esa mala palabra. Ay, Dios mío,
hasta el sol de hoy, si yo vuelvo a ver ese video, yo no sé si está por ahí en algún lado, me va a dar una sola vergüenza. Entonces ahí fue que yo me di cuenta que yo estaba pasadísima, y yo no lo estaba notando, pero estaba muy fuerte, muy, muy. O sea, no era que yo decía cosas casi como las fuertes, ¿verdad? Pero en rango de decir malas palabras muchas veces es el problema. O sea, no tiene que ser la real mala palabra, pero si tú lo dices muchas veces siempre te sale como que está mal. O sea, y como me dio vergüenza ver el video sin querer para uno atrás. hace el ambiente incómodo. Quizás, no sé si yo lo hacía incómodo, yo solo sé que cuando yo vi ese video me dio una sola vergüenza conmigo. Yo recuerdo cuando yo empecé a ser más consciente de esas malas palabras, que no eran con todo el mundo, eran solamente con esos amigos en específico. Yo me empecé a dar cuenta de las malas palabras de mis otros amigos. Entonces, hubo una vez donde uno de ellos él siempre ha sido así, pero yo nunca le presté atención porque para mí él era así. ¿Con la mala palabra? Sí, con malas palabras, pero no me importaba. Ok. Y él sí era conflictivo, él llegaba a tener problemas, tuvo muchos problemas con mucha gente. Y hubo una muchacha que era evangélica, que vivía en otro edificio, porque en Itla se dividían en un edificio de las mujeres y en el fondo habían 2 edificios de hombres, otro edificio para allá. Pero el de la mujer estaba ahí al lado de donde está el seguridad, donde está el guachi. Ya. Interesante. Sí, entonces, no sé por qué pusieron un edificio fuera de donde estaba la manzana de Itla, y allá había gente mixta. No sé si fue que ellos vinieron a estudiar acá o mientras tanto los pusieron ahí. Ok. Pero ahí había una muchacha evangélica que, como ya nosotros nos juntábamos a jugar, porque hubieron un grupo como de 4 personas de ese edificio que se juntaban con nosotros, que empezó a estudiar también, y nos fuimos para allá a jugar. Jugábamos Halo, creo que era esa vez. Y mi amigo va conmigo. Y se pone a hablar de cosas y tirando mala palabra por aquí y por allá, pero todo el mundo está cómodo y no hay ningún problema. Y ella, como que de repente se quilla porque no está ni siquiera con nosotros, ella está aparte. Ok. Y se quilla y dice, contrale, pero cállate. Le dijo. Sí. Y él como que siente que es un desafío y todavía se revela más. Y sigue hablando. O sea, pero ella le dijo que dejara de decir malas palabras o solo es que se callara. Que se callara. Bueno, eso mismo, deja de decir esas malas palabras. Esto, cállate. Ok. Quilla. Ok. No tan quilla, pero quilla. Ok. Y él empieza a decir, sí, pero qué sé yo, qué sé yo. Y a decirla más. No. Diciéndole otras cosas como para ofenderla. Y ella se quedó tranquila siendo evangélica y le dijo, bueno, de lo que habla, ¿cómo es? De lo que se tiene en el corazón habla la boca, una vaina algo así. Ajá, creo que ese es el... Eso fue lo que le dijo y yo me quedé con eso y interesante. Ya, es que no está cool. Hay gente que así lo tira, cayó. sí, hay gente que tira malas palabras así normalita y yo como, interesante. Yo no me la escucho porque ya yo viví una etapa así, yo sé que a mí no me funciona. No, o sea, no me funciona en el sentido porque yo no quisiera empezar a decir algo y que se me quede inconscientemente y yo lo diga. Entonces yo no, porque para qué yo quiero andar diciendo malas palabras, ¿qué es lo que? Hello. Yo prefiero decir hello, pero no mala palabra que lo que. Entonces, eso no. Porque, o sea, si tú ves también en internet, todo el mundo cree que aquí se dice la M, que todo el mundo lo dice. Y yo, eso no es así. Entonces, ya. Sí. Pero volviendo a los límites, ¿cómo tú, como persona, tú dices a otra persona, cómo tú le pones límites? Si esa persona se está pasando tus límites, independientemente de cuál sea, ¿cómo tú le expresas a esa persona, hey, te está pasando, puede por favor? Yo siempre he tenido problemas con eso, ahora que lo pienso. Porque, primero, yo soy una persona muy pacífica, por lo general. Y no... Y la forma de yo ver la vida y de ver a los otros me hace entender cómo pueden actuar. De manera que mis acciones
van a ser para mantenerlo dentro de un rango pacífico. Ok. Muy pocas veces, y muy pocas veces se sale de ese rango pacífico. Y, por ejemplo, hubo una vez jugábamos fútbol y hubo un muchacho que quería jugar y estábamos en un torneo, no recuerdo, y me tocaba a mí entrar al campo. Y yo estaba nervioso y él estaba loco por entrar para ver cómo se mete, porque él no le iba a tocar porque estaba muy atrás entre la lista de los que van a entrar al partido. Y de repente él se para y está hablando con nosotros. Le digo, yo estoy nervioso, que sí, que me daba miedo jugar, pero que yo iba a jugar como quiera. Y él dijo de que no, pero sí, como que es peor jugar con miedo, que uno no va a rendir bien y bla, bla, bla. Y se paró y habló con el entrenador y le dijo de que no, porque para yo entrar por él. Y el entrenador le cogió la palabra, ni siquiera habló conmigo y entró. Y entró él. Y dije, oh, ok. Entonces, mi approach en ese momento fue decir qué fue lo que yo dije, qué fue lo que él pensó y por qué esta situación pasó. Entonces, porque al fin y al cabo yo quería jugar, pero también era cierto que yo tenía miedo y me daba miedo empezar el partido ahí. Lo dejé pasar ahí y me quedé con eso, pero la lección para mí fue que no te impida nada el miedo y de paso, si alguien hace eso, habla. O sea, porque me quedé tanto analizando la situación. Callado también. Ajá. Me quedé analizando tanto la situación que lo que yo dije, si yo me hubiese parado y hubiese dicho no, si yo lo hubiese detenido para que ni siquiera vaya, pero tú no dijiste nada. O si yo hubiese pensado lo que él podía haber hecho, porque yo tenía su rango de acción, pero en su rango de acción no estaba que él se quisiera aprovechar de la situación. Ya. Se me desbloqueó el cosito de ok, se van a aprovechar. La gente se puede aprovechar de lo que tú dices también. Déjame también controlarlo de esa vía. Para que no te vuelva a pasar. Interesante. O sea, entonces, que tú lo controlas dependiendo de cómo tú actúas en ese sentido. Ajá, yo cambio mi forma de actuar para que en el futuro no me suceda y planifico si hay un escenario donde yo puedo hacer algo. Para por si se pasa de que mi rango de actuar no funciona, pues entonces hacer otra cosa. Hubo una vez, hace un tiempo, donde yo estaba manejando y yo escuché la sirena de una ambulancia y la escuché cerca. Y yo me asusté y digo, ¿dónde es que está la ambulancia? Y miro para el lateral, miro para la izquierda, miro para atrás y miro para el frente y no veo la ambulancia. Me da miedo que la ambulancia esté quizá en un punto ciego. Yo digo, si freno, pues peor para la ambulancia. Si sigo y viene de uno de los lados que yo no la veo, quizá la choco. Y o me choca. Ajá. Entonces, no quiero frenar por si acaso, no quiero doblar por ninguno de los lados por si acaso para ladearme y darle paso, porque no sé de qué lado viene. Sí. Y en ese momento yo me asusté y dije, ok, déjame disminuir el paso a la velocidad y ver dónde está. Pero justamente también llegaba a una esquina y ahí fue que yo me asusté. Entonces, esa situación es una situación donde no importa cómo yo actúe, tengo que enfrentar el problema porque la ambulancia tiene que cruzar y yo no sé dónde está. En ese momento yo me quedé, cuando yo llegué a la casa, yo le pregunté a todo el mundo porque yo no sabía cómo solucionar ese problema. Le dije, papi, ¿cómo te hiciera esto? Yo no recuerdo, yo le pregunté a varias gente, incluso yo creo que le escribí a alguien, pero también, si algo así te pasa, ¿cómo tú lo resuelves? Porque desde mi perspectiva, si yo no sé de dónde venía, pudo haber pasado un accidente. Y yo no quiero que al volante, si una situación así en el futuro me pasa, yo tener un accidente. Y como que eso me medio traumó por un
un día o 2. Sí, porque los traumas son bacanísimos. Y hasta que al final al punto que llegué fue a poner bien los espejos para sellar los puntos ciegos, y me fijé más a ver cómo yo puedo cubrir esos puntos ciegos, que fue poniendo los espejos un poquito amplios, y si están en este punto ciego de cerca del espejo, echarme yo más para adelante para poder ver por este espejo de este lado. El lado donde no. Entonces por eso, de vez en cuando tú me vas a ver a mí que yo me echo más para adelante. Sí, te he visto varias veces. Es para ver por ese punto ciego. Tú ves, yo no sabía que estabas haciendo eso, pero sí te he visto moviéndote hacia adelante. Interesante. Ok. En mi caso, en mi caso, poner límites es complicado. Para mí. Me ha pasado muchas veces que la gente, porque yo soy chiquita, ¿verdad? Y por varias cosas, como que me relajan. Y yo no soy buena poniendo límites en ese sentido. Yo podría decir que a veces corro. Yo prefiero evitar estar en la situación a yo tener que enfrentar la situación. Es como que soy así. Tuve que una vez fue muy fuerte. Esa sería la diferencia. Yo pienso cómo enfrentar la situación de todas las formas posibles. No, pero... Y llego a una conclusión que si es la mejor posible, si yo puedo hacer que ni siquiera pase. Pero perfecto, en ese caso tuyo. Ahora, yo, en mi caso, no, se me hace más complicado poderlo enfrentar. No es que no lo he enfrentado en algún momento, sí lo he hecho, pero toma mucho de mí porque aprendí que tengo como esa sensación física. Cuando estoy tengo que enfrentarme a eso específicamente, como yo decirle algo a alguien como para que se calme. Tengo como una sensación física, entonces creo que eso es lo que más me impide como poder hacer eso. Y yo no me di cuenta sola. Yo no me di cuenta sola. Y fue un momento que fue una situación que era muy, muy, muy incómoda. Entonces, yo no sabía cómo resolverla, porque y para mí se estaba tornando imposible estar con esas personas. Ya era me estaba afectando. Entonces, la persona que me estaba ayudando, o sea, era una psicóloga, pero que ella no estaba hablando conmigo por eso. Era porque yo estaba en otro país, se murió un familiar y la coordinadora me dijo, mira, ve, porque se murieron, no uno, dos, que estaban muy cercanos. Entonces me dijo, mira, ve para allá, porque yo me imagino que ella quería evitar que yo me desconcentrara de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando estaba ahí, ya me estaba pasando esa sesión y yo le conté. Y me hizo preguntas como tú te sientes y eso. Yo le dije, pues yo no sé. Y me dijo, mira, cuando te vuelva a pasar, verifica que tú sientes. Entonces, cuando yo estaba en esa situación otra vez, sentí una cosa como en el estómago ahí, como ese dolorcito, como que, y yo dije, oh, ok. Entonces yo le dije, mira, sí, tengo ese dolorcito ahí. Entonces ella me dijo, mira, eso es porque no quieres enfrentar el problema. O sea, tienes que ser consciente de que tienes el dolor, porque para que eso no te evite tú enfrentarlo. Entonces, yo ese problema lo tuve que enfrentar y lo tuve que resolver, pero necesité ayuda para hacerlo, porque yo personalmente prefiero no ponerme en la situación. Ahora, si ya estaba en ese momento que me estaba afectando de una sobremanera, pues ya yo tenía que... Y me gustó mucho que la señora me ayudara porque ya yo lo sé, yo sé que soy así. Entonces, para mí, yo prefiero no ponerme en una situación incómoda, porque si no, me va a ser más difícil salir. Yo salgo, mi forma de escape son raras, son muy extrañas mi forma de escape. Entonces, como que me complica más poner los límites. Y yo sé que soy así. Y yo trato de ser consciente de que soy así mucho, pero
uno no puede ser perfecto, señores. No saben en qué momento cualquier situación se presenta. Exacto, por lo menos soy consciente de que tengo ese dolorcito y que eso es lo que me evita. Estamos hablando de eso y yo siento el dolorcito aquí. ¿Y por qué? De que recordándolo, de recordarlo. Yo no sé, yo lo siento ahí. En la boca del estómago. Sí, y es físico. Y hay muchas personas que le pasa, porque eso lo aprendí, la señora explicándome, la psicóloga, que muy buena, yo me la quisiera encontrar alguna vez en mi vida. Es verdad, pues yo ni sé cómo se llama bien. ¿Eso era en el college? Sí, entonces yo no, me imagino que cobraba mucho la doña. Yo no sé, porque no era yo que la pagaba, pero no sé, como que ella me estaba enseñando y me estaba diciendo que eso es algo normal que pasa y que eso quizá es un trauma que yo puedo tener de algo, y dice que hay veces que tú vas a sentir un dolor en tu cuerpo dependiendo de lo que sea. Siento nieve en mi cuerpo. Bueno, puedes sentir nieve por un dolorcito. Entonces, que tú no necesariamente lo sabes, sino es una conexión que tiene tu cerebro con tu cuerpo y que tú no te tienes por qué dar cuenta. Tú tienes que ser consciente de que te está pasando para tú darte cuenta. No es algo que tú inmediatamente vas a reconocer si no lo piensas bien. Pero sí, esa es mi situación. Ahora, yo trato de ser una persona que vive en paz y armonía. Exacto. Y que eso es para yo estar bien. Ahora, hay veces que sí, que yo estoy muy bien en la vida y yo puedo decir mis palabras. Ahora, no me gusta ser muy fuerte, porque yo entiendo que puedo llegar a ser como tú. El caso de como eras, así como que no tienes filtro. Wow. No, pero tampoco yo, o sea, yo entiendo que se notaban que eran ofensas sin intención. Porque bueno, lo que yo entiendo que tú hacías era intencionalmente. No, exacto. Ofender. Yo puedo no ofenderte, no, porque yo no ofendería así como te estoy ofendiendo. No. Yo voy a ser muy calculadora para decirte las cosas que te tengo que decir y que yo sé que te van a doler. Te van a doler. Pero no hay que yo te diga, tal cosa. No, yo voy a elegir mis palabras muy bien. Entonces, a mí no me gusta esa forma. No me gusta y yo trato de vivir en el amor y paz. Entonces, por eso, yo evito eso totalmente también. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de que yo sea así. Yo tampoco no me tomo las cosas como muy personales. Entonces, si tú o alguien intenta ofenderme con algo que es verdad, pues yo, ok. Como que me lo tomo más... Es como que ya yo lo sé. No, pero yo no me... Por ejemplo, si viene alguien y se molesta conmigo, por ejemplo, me dice que no, porque tú eres muy impuntual, por ejemplo. Y yo voy a decir eso. Tú lo sabes. I'm sorry. Y ya. Ya. No, pero... Yo intento mejorarlo, pero... pero no se puede. No, ya, es complicado esa vaina. Yo, eso es ese lado raro que yo sé que no, o sea, como personas no somos perfectos y sabemos que personalmente, entiendo, que podemos decidir ser bien o ser buenas personas o no buenas personas. Entonces, hay cosas que suceden inconscientemente, sin querer. También puede ser, pero yo soy... No siempre se decide. No, claro. O no siempre eres consciente de cómo está la situación. También, pero en ese caso yo soy muy consciente de que puedo hacer eso y no me gusta. Yo prefiero no. Entonces, vuelvo y digo, me gusta el amor y la paz y si puedo evitar estar en una situación incómoda, la voy a evitar siempre. Esa era una de las cosas que yo le decía. No esa, sino lo de que a veces la gente se toma mal las cosas. Y creo que lo puse en un TikTok. En un consejo de los que estaba dando la vez. Sí. De que... De los 30. Sí, de los 30 consejos que nada más llegaron como a 16. Sí. Que no se tomen las cosas muy... ¿Cómo que se diría? Como que no asuman que hay maldad detrás de las cosas. Asuman que no saben y que al final les afecta negativamente, pero no necesariamente que hay maldad. Porque así como yo era antes, que nunca fue con ninguna mala intención que la gente se ofendía,
De que no, yo lo ofendía, pero diciéndole aquí, relajando, de que no, la gente se ofendía. Yo decía la cosa y la gente se ofendía. Creo que sí. No es así que funciona. No. Entonces, a pesar de que yo era así, yo nunca tuve ninguna mala intención. Y entiendo que todas las veces que yo dije cosas, eran cosas de verdad, que eran verdad. Entonces, no es una maldad de la gente. La mayoría de las veces simplemente idiotez o ignorancia, que era lo que me pasaba en mi caso, que era ignorante de que había formas. No, para gente que le gusta, no hay que asumir. No, o sea, no hay que asumir, pero si ya tú tienes información, ya eso es otra cosa. Hay personas que le gusta, ya saben que tú tienes algo o que te molesta o lo que sea, y te toman como con este relajo que no, yo lo veo mal, incluso las parejas. Por ejemplo, hay parejas como que se hablan de una forma que yo digo, puede ser relajo lo que sea, pero eso no se ve bien. O sea, al final de cuentas tú puedes estar ofendiendo a la otra persona y no hay necesidad de por qué tú estar en modo de relajo, lo que sea, ofendiendo al otro. Porque, un día, 3 días, 5 días te lo va a aceptar, pero un día que se sienta mal, pues se va a sentir muy mal. Y es tu pareja, o sea, no porque tú vas a estar abriendo una heridita sin necesidad. Entonces yo lo veo eso y yo digo, porque no está bien, no creo que está bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ustedes que tienen una pareja, revise si está diciéndole cosas, porque hay veces también que pasa. Como que claro que no soy yo, por si acaso. ¿Ah? Claro que no soy yo. No. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una relación muy, muy, muy tranquila en ese caso. Claro que no soy yo, por si acaso. Pero yo lo digo, por ejemplo, si usted tiene una pareja, fíjese de eso, analícelo, porque muchas veces yo veo que, no, quizá, digo yo, que quizás entra también en la casa porque están juntos, ¿verdad? Pero entonces cuando están en el frente de otra gente o se dicen cosas o no sé si son relajos, lo que sea, que yo digo, diale, pero yo me sentiría mal. Entonces, como, ¿por qué? No hay necesidad. Entonces, revisa eso. Digo yo. Si usted no lo revisa, no revise nada. Pero yo te dije, porque puede ser. De que tengo un amigo que es muy así. Y no sé por qué no lo han votado. Exacto, eso yo no entiendo. Yo no estoy diciendo que lo voten ni nada, pero no entiendo por qué. Porque tal vez le gusta a ella, no sé. No lo sé. I don't know. Volviendo al punto de los límites. No, sí. Los límites. Uno de los límites que yo tuve que darme cuenta que yo tenía era que yo me cerraba mucho con hacer las cosas. ¿Cómo así cerrarte a hacer las cosas? Que no quería ayuda. Oh, ya, sí. Entonces yo tuve que romper ese límite para saber cuando yo necesito ayuda. ¿Que no querías tú, dijiste? No, porque mi default yo lo puedo hacer solo. Okay. Entonces, si yo puedo hacerlo solo, no necesito a nadie. Y lo que terminaba pasando era que yo me ¿cómo se le llama? ¿Cargabas? Me sobrecargaba, ajá, y terminaba exhausto de tantas cosas que quería hacer y hacía. Pudiendo tener ayuda. Solamente por no pedir ayuda. O sea, yo tenía un límite personal de que yo quiero hacer las cosas yo. Sí. Sin buscar ayuda, que todavía batallo con eso. No, porque lo que pasa con eso es que puede ser también, en tu caso, pudiera Pero eso no ser es un límite sano. Eso lo tengo que ir rompiendo. Ajá, porque puede ser que te pasa eso de que te sobrecargas, pero también puede ser que a la persona que quiera ayudarte se siente como que, pero ¿por qué no? Ya, es interesante. Yo creo que deberíamos dejar ese tema aquí. Quizás si ustedes quieren tener quieren que tengamos una segunda parte o lo que sea, solo díganos más o menos que por qué lado quisiera que nos vayamos para hablar un poquito más de los límites. Me acordé de alguien que decía de que no, yo tengo problemas para decir que no. Y me recordaba cuando me dijeron eso, pero yo decía no porque sí. No porque sí, tú. Porque me daba la gana de decir que no, despertame del coche, digo no, porque no me da la gana. No, y a mí esa vaina así no me gusta. O sea, de que me digan que no y tú le preguntas, ¿y por qué? ¿O por qué no? ¿Cómo que por qué no? ¿Por qué no? No, una respuesta.
Es mío. Yo No, no no, no, quiero. no, 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 no. O sea, no necesariamente de prestar, pero de lo que sea. Yo tenía problemas de niña con eso. A mí no me podían decir, ¿por qué no? Y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, tú tienes que decirme una razón válida para yo entender eso, porque eso no es una respuesta. Y se podría decir que yo era rebelde en ese sentido, porque para mí eso no era una respuesta y se sentía como que querían salir de mí y eso no. A mí no a mí eso con eso no. Dime qué es lo que está pasando. Con el lápiz no. Con el lápiz no. O sea, si tú me lo dices, con el lápiz no, tú me lo dices. Así. Entonces ahí yo voy a entender lo que está pasando. Ya. Y yo me quedo quieta. Desde que yo entiendo, yo me quedo quieta. Pero si no, yo voy a seguir ahí insistiendo. Interesante. Sí, a mí no me gusta eso. A mí que me gusta la explicación. ¿Cómo? De que a mí que me gusta abundar. Oh, bueno. ¿Por qué no te explico? Pero es que no. Te explico otra vez, ven. Digo, ¿por qué no? De que no está entendiendo así, déjame le quito esto entonces. Ah, sí. Vamos más para atrás todavía. Exacto, oiga. Bueno, señores, ya sí, tenemos que dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por llegar hasta esta parte. Suscríbanse al canal de YouTube, Nosotros Pensando, denle like aquí, síganos en Spotify. Yo creo que se puede seguir en Spotify, ¿verdad? Que sí, claro que sí. Yes. Sí, tú le das al corazoncito y le das el follow. Hay un botoncito de seguir también. Exacto, así que muchas gracias, bye. Este ha sido su podcast. Nosotros Pensando.